Soy el pastor Juan José Gil. Estoy en los alrededores de un estadio. Podéis ver un poco más las imágenes tomadas desde abajo. Ahora está cerrado porque no es día de competición, pero todos tenemos la experiencia de haber visto cuando las multitudes se agolpan precisamente para el espectáculo. Ese espectáculo consiste en ver a unos hombres valientes luchar en su deporte concreto, sea el que sea. Puede ser un deporte olímpico, puede ser fútbol o puede ser, no sé, hay muchos deportes. El apóstol Pablo los usó para expresar a su discípulo Timoteo el valor, la determinación, la perseverancia. Porque no era fácil para Timoteo, siendo un hombre joven, tener que bregar con muchos que se pensaban que sabían mucho más que él y que por tanto, ¿qué le iban a enseñar? Se oponían a sus directrices, aunque vinieran del mismísimo apóstol Pablo. Si hubiera estado Pablo ahí, habrían aceptado, pero enviar a un joven a guiarles, aconsejarles, dirigirles, bueno, eso era complicado para ellos. No estaban dispuestos a reconocer que no se trata de edad, no se trata ni siquiera de una base poderosa de conocimiento, se trata de una relación viva con Dios. Es más bien esa comunión especial que uno tiene con Dios cuando realmente está entregado a su causa lo que te da el peso específico para seguir adelante con valentía, para poderte desempeñar realmente. Cuando hablamos de, como decía el apóstol Pablo, de esa competición del atleta, él se expresaba así, diciendo: he corrido la buena carrera, la he acabado, ahora me espera el laurel, me espera la gloria, me espera el triunfo. No nos damos cuenta de que, de alguna manera, queramos o no, estamos en esa situación. Todos los cristianos estamos en la situación de pelear, de correr la buena carrera, de darlo todo, de dar la talla, para que se pueda ver realmente quiénes son aquellos que han respondido de una manera real y auténtica, que están dispuestos a la disciplina, están dispuestos a darlo todo por la causa de Cristo. No hay muchos. Por eso el deporte adquiere tanto valor, porque son pocos los que llegan, y son pocos los que llegan porque son muy pocos los que están dispuestos a pagar el precio. Son muy pocos los disponibles, los que asumen el desafío, los que asumen el reto. Todos esperan que las cosas no sean tan difíciles, que no haya que hacer tantos sacrificios. Pero si no estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios, ¿cómo pensamos que vamos a lograr la gloria? ¿Cómo vamos a alcanzar el reconocimiento que buscamos? ¿Cómo vamos a realmente destacar? ¿Y cómo es que esperamos que la gente acuda a vernos o acuda a comprobar el resultado final de ese sacrificio, de esa disciplina, de esa entrega? El apóstol Pablo también escribía algunas cosas muy interesantes acerca de cómo pelear la batalla, cómo uno tiene que ser íntegro, cómo uno tiene que guardar las normas en el sentido de pelear de forma legal, es decir, sin trampas, sin querer engañar a nadie, sin hacerse algo así como el mejor, cuando realmente no has peleado la batalla como deberías y aún tienes un buen tramo por delante. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios nos insta a la disciplina, no lo hace por castigo, no lo hace por decirnos que somos muy flojos y que tenemos que castigarnos, no. Lo hace porque pone delante de nosotros una meta, un objetivo. Nos pone a Jesús como ejemplo y nos llama a imitarle a Él. Nos está diciendo que merece la pena pelear esa batalla y disciplinarse para alcanzar esa meta, ese objetivo. ¿Sabes cuántas veces la Biblia nos insta, nos aconseja a todos a perderle el miedo a los desafíos?
tenemos que asumirlos, tenemos que entender que son parte de la vida, son parte del desarrollo que Dios quiere darnos, son parte de esta escuela. No podemos esperar simplemente, perdón, a que las cosas transcurran sin más. A veces nos aferramos mucho a la gracia sabiendo que hay cosas que serán imposibles para nosotros y que solamente la gracia de Dios lo podrá lograr. Pero también es cierto que hay muchas cosas que abandonamos la posibilidad que nos da la gracia para pelear como soldados, para disciplinarnos y llegar a alcanzar esos objetivos, por supuesto con la ayuda de Dios. La Biblia nos habla extensa y claramente acerca de cómo estamos llamados a vencer el temor. Tenemos que vencer los miedos, tenemos que superarnos, tenemos que dejar atrás todo aquello que se interponga a que sigamos adelante con esta carrera que tenemos enfrente. Las metas y los objetivos tienen que ser suficientemente válidos como para que merezca la pena el sacrificio. Por eso los jóvenes luchan, se disciplinan, están dispuestos a cualquier sacrificio cuando lo tienen claro, simplemente por estar en un estadio, por ver cómo el público se les agolpa alrededor, para contemplar el desarrollo de cada uno de ellos como personas. Cada uno tiene una posición, puede tener un puesto distinto, puede tener de alguna forma una tarea diferente, más específica acerca de sus habilidades, sus disciplinas y demás. Pero todos tienen que pagar el precio, todos tienen que demostrar que están dispuestos al sacrificio, tanto los que quizá les resulte más fácil como aquellos que tengan que luchar más, pero todos tienen que hacerlo, todos tienen que ser disciplinados. Y la Biblia nos da unos ejemplos tremendos. Fijaros, en otro sentido, aplicando los principios del mismo deporte a otros momentos de la vida que también cumplen esos principios. Por ejemplo, imaginaros a Abraham cuando fue llamado a salir de su tierra, de su parentela, para integrarse a una marcha, a una ruta, a un camino que no conocía, para llegar a un lugar que le era completamente también desconocido. ¿Cómo lo debería de hacer? ¿Cómo enfrentarse a ese desafío? Seguramente hasta cierto punto se habría acomodado a aquello que conocía. Nos pasa a todos. Cuando nos acostumbramos a una serie de personas, nos acostumbramos a unas circunstancias, puede ser un trabajo, puede ser la familia, pueden ser muchas cosas. Los amigos, por supuesto, incluso el barrio o el lugar donde hemos pasado gran parte de nuestra vida. Nos acomodamos a estar ahí y salir y romper con ello no es fácil, es más bien complejo, da miedo, es algo así como morirte. Tienes que dar un salto en el vacío, tienes que aventurarte, tienes que tener la fe suficiente como para que lo que brote de ti sea el valor necesario. Sí, es la fe la que imprime en nosotros valor, es la fe lo que nos va a ayudar a hacer cosas que de otra forma no haríamos. Y Dios está esperando que desarrollemos con su ayuda ese nivel de fe. Por eso, y por todo lo que él demostró, Abraham fue declarado amigo de Dios y padre de los creyentes. De manera que podemos entender la situación de Abraham y por supuesto la situación de tantos otros que no a ese nivel, pero a otro nivel, tuvieron que atravesar circunstancias muy parecidas. Imaginaros, por ejemplo, a Gedeón, como lo leemos en el libro de los jueces, allá por el capítulo 6, capítulo 7. Bueno, en el capítulo 6, cuando se nos habla del desarrollo de Gedeón, lo encontramos como una persona
vamos a considerarlo indisciplinado. Y cuando digo indisciplinado estoy hablando de alguien que nunca peleó una batalla, nunca tuvo que enfrentarse a sus enemigos. Ellos, los hebreos, eran de continuo asaltados, invadidos y humillados. Y de pronto Dios viene y le llama a Gedeón, envía a su ángel para decirle que Dios cuenta con él y que le va a dar un ejército para enfrentarse a sus enemigos, en este caso los madianitas. Sabes, el ejército de Madián en aquel tiempo, con toda la gente que habría también quizá comprado, pues eran, nos dice la Biblia, 120.000 personas. 120.000 soldados es una fuerza importante, pero en Israel no pasaba de quizá 30.000 personas que estuvieran dispuestas para la batalla. Eso fue lo que encontró Gedeón cuando les llamó, hizo el llamado al ejército y aparecieron 30.000 personas, aproximadamente. Claro, para Gedeón aquello era un desafío demasiado. ¿Cómo se iban a enfrentar 30.000 personas a un ejército de 120.000? El desafío estaba ahí. Entonces, ¿qué iba a pasar? Dios le dijo, tienes que crecer, Gedeón. Olvídate de esos 30.000, vamos a quedarnos con muchísimo menos. Y al final hicieron algo así como una criba, un cribado, y se quedaron con 300 para pelear contra 120.000. Si tienes la fe para llegar hasta ese extremo, entonces has crecido. Entonces estás llegando a ser un adulto en la fe. Porque tu vista no está puesta en los recursos que tengas, no está puesta en tus propias capacidades. Tu vista estará puesta en lo que Dios puede hacer. Y eso es lo que ocurrió. Y Dios les dio la estrategia para derrotar a un ejército de 120.000 soldados. ¿Tienes tú o tenemos nosotros esa actitud de fe? Fijaros, lo mismo ocurrió con David. David era un chaval cuando fue a ver a sus hermanos que estaban en el frente de batalla para entregarles unos víveres y se encuentra con que el gigante Goliat tiene a todo el ejército de Saúl acobardado. Nadie se atreve a enfrentarse a él. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, no habían pasado de la humillación, pero David está dispuesto a enfrentarse, aunque no era un soldado, aunque no era un guerrero, aunque no había recibido esa específica, digamos, formación o disciplina, sin embargo sí era disciplinado en cuidar, atender, proteger, proveer para lo que Dios le había concedido hasta entonces, un pequeño rebaño. Ahora bien, podríamos decir que si en algo estaba David crecido, era en su fe, en su confianza en Dios. Y eso es por lo que él da un paso al frente y dice que se va a enfrentar a Goliat. Y lo hace y lo derrota. En ese enfrentamiento nosotros vemos las declaraciones de David. Lo primero que David va a decir, ¿quién es este para retar, desafiar al ejército de Dios? Y después cuando se enfrenta a él no lo va a hacer con ningún tipo de instrumento, de arma de guerra o de cosa que tuviera que ver con lo que Goliat estaba acostumbrado como guerrero. No, va a coger su honda y unas piedras y así se va a enfrentar a él. Y él va con una declaración muy firme, Dios te va a entregar en mi mano hoy y yo acabaré contigo. Con tu propia espada, le dice. Sabes, para hablar así, para actuar así, necesitas haber crecido en confianza. Eso es por lo que si estamos dispuestos a enfrentarnos a los desafíos que vamos a encontrar en el futuro, tenemos que aprovechar los que ya nos encontramos hoy.
Tenemos que ejercitarnos en el valor, tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos, tenemos que confiar en Dios mucho más, de manera que podamos hablar como David, confiar y seguir los pasos que hizo Gedeón y dejar atrás lo que hay que dejar atrás, sea lo que sea, para avanzar en el camino que Dios te indica. Si tenemos esa actitud, no importa quién gobierne, si es la bestia, si es el falso profeta, si es 100 bestias, sea lo que sea, nada es más poderoso que Dios y nada es imposible para el que cree. Eso es por lo que Dios tiene que trabajar a fondo en desarrollar esa confianza en nosotros. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a aprovechar los pequeños desafíos de manera que nos disciplinemos en asumir los más grandes? Ejercítate, aprovecha cada situación, cada reto en tu vida, porque al ejercitarte vas a desarrollar esa musculatura espiritual que llamamos fe, que es una confianza de paz profunda, sabiendo que Dios está contigo y que no hay nada imposible ni para Él ni para el que confía en Él. Os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.